Esta noche en Diálogo nos acompaña la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas, para ampliar un poco sobre esta situación a la que Honduras se enfrenta. Licenciada, ¿cómo debería de ser la reapertura inteligente? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación para que hablemos de este tema. La verdad es que la reapertura de la economía debería de darse en forma gradual, en forma responsable y en forma bien coordinada entre todos los sectores involucrados en la misma, porque debe de cumplirse a cabalidad con todas las medidas sugeridas, pero no solo de parte de la población, tiene que ser de parte de las empresas, de la población en general y del gobierno, ¿verdad? Tiene que haber bastante responsabilidad, bastante compromiso. La verdad es que en este momento es difícil, digamos, tomar esta decisión al ver tantos casos que se están presentando en todo el país, no solo en las ciudades grandes, sino en el interior del país, en donde los hospitales prácticamente están abandonados. No hay manera de que se puedan tomar muestras ahí, no hay manera de que existan los medicamentos indicados. Las personas llegan a los hospitales y prácticamente llegan a morir, ¿verdad? Entonces, hay que enfocarse, repito, también en el interior del país, porque recordemos que ahí es donde se producen los alimentos que nosotros consumimos, los alimentos de primera necesidad, como ser los granos básicos, como ser los productos lácteos, Licenciada. y otros, digamos, el café, que mucha gente lo consume. Claro, licenciada. Ahí es donde se producen las hortalizas. Así es. Entonces, hay que ver todos esos aspectos. Sí, me permite un segundito que debemos de dar paso a la cadena nacional. Quédese con nosotros porque está muy interesante su apreciación. Vamos a la cadena nacional. Estamos conversando con la licenciada Liliana Castillo, quien es expresidenta del Colegio de Economistas, y nos estaba hablando justamente del efecto que podría tener, licenciada. ¿Cómo afectaría un nuevo cierre de la economía a Honduras? ¿Un nuevo cierre o una nueva apertura? Es decir, si no tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de cumplir con las medidas de bioseguridad y se tomara la decisión de regresar a la fase 0, por ejemplo. Sí, lo que explicaba al inicio es que debemos recordar que la economía y la salud se complementan. No puede haber una dinamización en la economía si no se tiene un buen sistema de salud. Hablando de volver, una vez que se abra la economía y no se cumplan las medidas de bioseguridad tal como lo establezcan la mesa multisectorial, entonces el problema es que tenemos que cerrar en algún momento. Esta situación trae consecuencias graves porque es volver a retroceder. Lo ideal es ir abriendo gradualmente, cumplir con todas las medidas, pero para esto se necesita aplicar, digamos, pruebas masivas, tener un buen abastecimiento en los hospitales, no solo en las ciudades principales del país, sino en todo el interior del país, ya como lo había dicho anteriormente. En el interior del país es donde se producen los alimentos que consume la mayoría de nuestra población, y además es donde la mayoría de los hospitales han estado prácticamente abandonados. Todas estas situaciones deberían de mejorarse, y en esa misma medida habría posibilidades de que una vez abierta la economía y empiecen a funcionar la mayoría de las actividades, entonces en esa medida se podría tener un mayor éxito.
en esta apertura. De no ser así, es bien difícil continuar y ante un cierre lo que vamos a tener otra vez es más pobreza, más desigualdad económica y tomemos en cuenta que hay que considerar de que hay que aprender a convivir con el virus. Es de hacer una campaña masiva, explicarle a la población que esto lo vamos a tener y no solo este año, porque solo con el anuncio que acaba de hacer la empresa Google, donde ya dijo que su personal va a trabajar en línea hasta junio del 2021, ya ahí nos están transmitiendo un mensaje que esta situación va para el mediano plazo. Entonces, considerando eso, no es posible que la población nuestra, que la mayoría del 70% de la población son pequeños microempresarios y agricultores, realmente que no pueden estar sin un sustento, porque hacia eso es lo que tendríamos que llegar, ver cómo se van abriendo otra vez empleos, que dejen de estar ya cancelando, porque hasta la fecha se ha cancelado mucho empleo, y aunado a eso está el gran problema que vamos a tener con la disminución en el ingreso de remesas familiares, que se espera que para el 2020 se van a reducir en alrededor de 20%, lo que equivale a $1.000 millones. Y recordemos que las remesas familiares es lo que han sustentado la economía de este país en los últimos años. Es lo que ha dado, digamos, para satisfacer las necesidades básicas de una gran cantidad de nuestra población. Entonces, eliminando esa parte de las remesas familiares, la verdad es que estamos ya y vamos a seguir estando ante una fuerte crisis económica donde si no hay un verdadero compromiso de todas las partes involucradas, va a ser muy difícil salir. Recordemos también que tenemos un nivel de deuda externa bastante elevado. Se espera que al final de este año ese porcentaje represente el 55% del Producto Interno Bruto, o sea, la deuda pública en relación al PIB va a ser alrededor del 55%. Esto absorbe gran cantidad de los recursos del presupuesto de la República, lo cual va a limitar bastante para cumplir con los otros gastos que se tienen ya, que son gastos fijos, como ser salarios, la parte del servicio de deuda, tanto capital como intereses, y otros gastos que se tienen que hacer, digamos, en compra y suministro, pero ante esta situación hemos sugerido reformular el presupuesto de la República para lo que resta del año y para el año que sigue. Claro. Porque no se puede presentar un presupuesto para el 2021 asumiendo que la situación va a seguir como ha estado en los años anteriores. Hay que estar bien conscientes de que estamos en una crisis y que hay que priorizar, digamos, gastos y hacer un buen uso de estos recursos con transparencia y comprar, digamos, lo que se requiere con la mejor calidad posible. Así es. Muchas gracias, licenciada, por habernos atendido. Estamos a la orden. Bien, agradecemos a la licenciada Liliana Castillo por habernos atendido en diálogo esta noche, dándonos un punto de vista en torno a esta situación en materia económica, que como ya escuchamos, ya se presentó por parte de la mesa multisectorial un plan para regresar nuevamente a la fase 1, con algunas consideraciones que me imagino que son las que se están discutiendo. Una de ellas es extender los horarios de atención, que pueden ser desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y estudiar la posibilidad de la atención los fines de semana, sábado y domingo. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, en Notifides para informarle.